ocurre y qué es lo que sucede. Cuando San Marcos ha preguntado sobre el tema que vamos a tratar hoy, lo ha hecho principalmente por el desarrollo de las teorías psicológicas, el fundador de la psicología científica y los enfoques cognitivistas, conductistas y humanistas. Incluso esto lo podemos observar en el examen de admisión de la semana pasada. ¿Cómo trabajo yo en la academia, ya sea el ciclo anual o semestral? Lo que hago en primer lugar es presentarles la teoría. Les voy a explicar la teoría, vamos a extendernos en cada uno de sus ejemplos. Posteriormente vamos a resolver las preguntas de la guía, que ustedes la encuentran en su Classroom, y al final vamos a resolver todas las preguntas de admisión sobre este tema. Así trabajo todas las clases. Todas las clases yo resuelvo preguntas de admisión con ustedes, de todos los años, ¿sí? Así que hoy, por ejemplo, tengo aproximadamente 10 preguntas de admisión que resolver con ustedes. Y la idea es que al resolver las preguntas de admisión, ustedes puedan confirmar sus conocimientos, ¿sí? De eso se trata. Muy bien, entonces el tema a tratar el día de hoy en este semestral San Marcos es la psicología científica y las escuelas psicológicas, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a... Aquí está, ¿ven? Como tengo tantos archivos, aquí está. Empezamos entonces. ¿Qué me ha preguntado San Marcos sobre psicología científica? Sobre este tema, principalmente tres cositas. El padre de la psicología científica, las funciones de los procesos psicológicos, ¿sí? Específicamente el aprendizaje y la memoria, y en tercer lugar, la teoría del procesamiento de la información. ¿Sí? No olvidar ello, por favor. También algo que anotar antes de empezar la clase es que como somos un ciclo repaso semestral, este ciclo es muy rápido, es muy rápido. Así que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanla en el chat, yo las voy a leer y le vamos a dar el tiempo que se merece a cada pregunta. ¿Sí? Pueden escribirlas en el chat, yo las voy a leer y luego las voy a responder. Pero recuerden que al ser un ciclo semestral tenemos muy poco tiempo y mucho tema que desarrollar. ¿Sí? Empezamos entonces. Ustedes saben muy bien ya, seguramente disponen de este conocimiento y saben que las ciencias pueden clasificarse. Hay ciencias que se clasifican de acuerdo a su objeto de estudio y hay otras ciencias que se clasifican de acuerdo a su función. Por ejemplo, la ingeniería es una ciencia aplicada. De acuerdo a su función, la ingeniería debe resolver problemas muy prácticos. Propone dispositivos, desarrolla modificaciones, tiene un proceso creativo, etcétera, etcétera. Se espera entonces que, por ejemplo, la ingeniería se manifieste como una ciencia aplicada. Por otro lado, hay ciencias como la matemática. La matemática es una ciencia teórica y como tal busca describir y explicar, ¿sí? Por otro lado, existe una clasificación de las ciencias a partir de su objeto de estudio. Hay ciencias que son ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales tienen como objeto de estudio a los entes ideales. Por ejemplo, la lógica y la matemática son muy conocidas por tratar de investigar signos y símbolos. Hayan relaciones entre ellos y se obtienen resultados. Entonces, la lógica y la matemática son ciencias formales. En cambio, las ciencias naturales y las ciencias sociales son ciencias fácticas. ¿Por qué? Porque observan hechos, ¿sí? Entonces, como este conocimiento involucra el conocimiento de la naturaleza y el conocimiento de las interacciones sociales, es que la psicología es una ciencia fáctica, ¿sí? En primer lugar, entonces, la psicología es una ciencia fáctica. Ahora, ¿cuáles son los objetos de estudio de la psicología? La psicología tiene dos objetos de estudio. Primero, tiene a la conducta, ¿sí?
toda aquella acción y reacción frente a un estímulo. Y tiene como segundo objeto de estudio a los procesos mentales. Profesor, ¿por qué dice que la conducta es primero y segundo los procesos mentales? ¿Por qué? Porque una cosa es reír y otra cosa es la alegría. Una cosa es llorar y otra cosa es la tristeza. Reír es un comportamiento, es observable. En cambio, la alegría es un proceso mental. Profesor, usted me está diciendo que la conducta puede manifestar procesos mentales. Así es, de eso se trata. Al ser la psicología una ciencia fáctica y partir de los hechos, se supone ya que existen dos objetos de estudio. Primero la conducta y luego los procesos mentales. Nosotros, por un asunto metodológico, por un asunto de tiempo, primero vamos a explicar a los procesos mentales, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos tenemos que tomar un tiempo en señalar al cognitivismo. Posteriormente ya te explicaré la conducta y sus clasificaciones, ¿sí? Entonces, ustedes que están en semestral ya saben, la psicología científica es una ciencia fáctica y tiene como objetos de estudio a la conducta y los procesos mentales. En el examen de admisión de San Marcos del 2013, me preguntaron por el padre de la psicología científica. Y ustedes ya saben, ¿verdad? Que en la Universidad de Leipzig, una universidad con una tradición en especialistas en fisiología como Fechner, que en 1860 ya había publicado los elementos de la psicofísica. Tienes allí en esa misma universidad al famoso Wilhelm Wundt. En 1879, él funda el Laboratorio de Psicología Experimental y construye una serie de instrumentos para conocer lo que hoy se conoce como procesos mentales. ¿Cómo le llamó Wundt a eso que él deseaba conocer? Él le llamó conciencia. Así que para Wundt, la conciencia era la unión de tres elementos: las sensaciones, los sentimientos y las imágenes. Y él pudo conocer ello a través de un método denominado la introspección. ¿Sí? Sobre Wundt vamos a profundizar más adelante, ya que hoy tenemos un tema denominado escuelas psicológicas. Y a Wundt ya lo vamos a tratar en detalle con el estructuralismo, ¿sí? Por ahora debes recordar que Wundt es el padre de la psicología científica. Su obra se llamó Psicología Fisiológica, ¿sí? Muy bien. Empezamos entonces. Primer objeto de estudio de la psicología al día de hoy, en el siglo XXI. Primer objeto de estudio, los procesos mentales. ¿Qué son los procesos mentales? Mira, la palabra proceso significa conjunto de fases. Conjunto de fases con una función específica. Quiere decir que si mi función es captar la información y hacerla consciente, pues bien, esto corresponde a un proceso llamado sensación. Si la función es organizar las sensaciones, interpretarlas para discriminar, pues bien, esas funciones se corresponden con una serie de fases y un proceso llamado la percepción. Si la función es registrar, almacenar, recuperar, reconocer y localizar, y esto ocurre en una serie de fases, ese es un proceso. Así que ese proceso es la memoria. Entonces, la definición de proceso es la de un conjunto de fases que cumple una función. Si las funciones son mentales, los procesos son mentales, ¿sí? Así que un proceso mental es un conjunto de fases que ocurren en la llamada mente y que tienen una función. ¿Qué me ha preguntado San Marcos sobre los procesos mentales? Me ha preguntado acerca de la teoría del procesamiento de la información. Esta teoría del procesamiento de la información es muy bien conocida por un famoso investigador llamado Robert Gagné, quien señala que los procesos cognitivos tienen una secuencia. Entonces, ese famoso investigador Robert Gagné es representante del cognitivismo. El cognitivismo lo que hace es señalar
que la mente del ser humano es como un computador. Hace muchos años las computadoras eran simplemente máquinas. El asunto está que como máquinas, estos objetos lo que hacen es registrar, almacenar y procesar información. Así que de acuerdo al cognitivismo, existen una serie de procesos mentales llamados procesos mentales de tipo cognitivos. Estos procesos mentales de tipo cognitivos guardan una secuencia, tienen un orden. ¿Cuál es el primero? El primero, no te vayas a olvidar, siempre es la sensación. ¿Qué hace la sensación? La sensación capta la información y la hace consciente. ¿Sí? Esa es la sensación. La sensación lo que hace es captar una información y la hace consciente. Por ejemplo, durante el invierno tú has estado durmiendo y de repente de madrugada el frío te despertó. Ese es un buen ejemplo de sensación. ¿Por qué? Porque los cambios en temperatura han sido registrados por tu piel y estos se han hecho conscientes, de tal manera que te has despertado. Ese es un buen ejemplo de sensación. Otro ejemplo de sensación es que imaginemos que llegas a tu casa luego de hacer compras, te quitas los zapatos, ¿verdad? Ahora durante la pandemia se acostumbra a dejar los zapatos en la entrada y cuando vas caminando por tu sala sin zapatos, pisas una aguja. Bueno, vas a experimentar dolor. Eso obedece a una sensación. Captas la información y la haces consciente. Sensación. Este es el primer proceso para la teoría del procesamiento de la información. La segunda o el segundo proceso es la atención. La atención es un proceso cognitivo que se orienta a filtrar la información sensorial. La filtra. La sensación capta y lo hace consciente. La atención lo que hace es filtrar. Filtra la información sensorial. Por ejemplo, llegaste a tu casa y pisaste una aguja. ¿Qué experimentas? Dolor. Naturalmente luego vas a mirar hacia el suelo y hacia el suelo ves a la aguja. Esa es tu atención. Ha focalizado tu actividad consciente. ¿Sí? No te olvides, la atención es un filtro. En tercer lugar, vas a encontrar a un proceso llamado percepción. La percepción que hace, organiza la información sensorial, la interpreta y luego lo que hace es discriminar. Discriminar. Entonces, vamos a responder brevemente dos preguntas de sus compañeros en el chat. Su compañero Eduardo dice metacognición. No, la metacognición, no te olvides Eduardo, es una estrategia del aprendizaje que se caracteriza por supervisar tus contenidos. Supervisa qué aprendes y qué estrategias aprendes, ¿sí? También recuerda que la metacognición te orienta hacia una autoevaluación. Su compañero Eric dice, el cerebro prioriza su atención en el dolor más fuerte. Así es, Eric, eso es correcto. De acuerdo a las famosas investigaciones psicofísicas de Fechner, hay una relación directamente proporcional entre la intensidad y la sensación. A mayor intensidad, mayor sensación. Eso es correcto. Muy bien, regresamos al tema. Su compañero Eric dice, es evaluar lo aprendido, la metacognición. Así es, de acuerdo al proceso del aprendizaje, existen estrategias. Repaso, luego viene la elaboración, luego viene la organización y la cuarta es la supervisión de la información. A eso se le llama metacognición. La metacognición tiene tres partes. Así es, Ana Lucía. Tiene tres partes la metacognición. En la primera, tú te informas sobre las estrategias, que son las del repaso, elaboración y organización. En la segunda, tú haces uso de las estrategias. Y en un tercer momento, tú te evalúas. ¿Mm? Tiene un orden la metacognición.
Y lo vamos a ver en el tema que corresponde. Así es, tiene 3 momentos. No solamente es buscar la mejor técnica para aprender, Ana Lucía. Esa sería solo la primera parte. La segunda parte es la aplicación y la tercera es tu propia evaluación. Cuando me vino en San Marcos sobre metacognición, yo tenía una serie de alternativas, ¿sí? Y dentro de estas alternativas habían unas que solo buscaban, otras que solo aplicaban, pero la clave fue en la que el sujeto se autoevaluaba. Hacía las 3 cosas. Buscaba, aplicaba y se autoevaluaba. ¿Sí? Muy bien, vamos a detenernos ahí con las preguntas. Ya las demás las respondemos al final porque el tiempo nos gana. Entonces, regresando a este tema. La teoría del procesamiento de la información te dice que el primer proceso es la sensación, el segundo es la atención y la tercera es la percepción. Entonces, en la percepción tú organizas la información, tú la almacenas y luego discriminas, separas, distingues. Entonces, si llegas a tu casa, pisas una aguja y experimentas dolor, esa es una sensación. Si luego tú miras hacia el suelo y detectas a la aguja, esa es tu atención. Si luego tú dices, ¿qué hace este objeto peligroso aquí? Y tú llegas a concebir a la aguja como un objeto peligroso, esa es tu percepción. De tal manera que si alguien en tu casa te dijera, oye, reúne todos los objetos peligrosos de la casa, por favor, tú haciendo uso de tu percepción dirás, ah, bueno, allí tendría yo que considerar a la aguja, además de la tijera y tal vez el cuchillo, o el cuchillo y tal vez la tijera. La percepción te permite discriminar. Profesor, ¿pero acaso la percepción no está vinculada con la memoria? Así es, y esta viene en cuarto lugar, la memoria. La memoria es el cuarto proceso cognitivo. ¿Por qué? Porque la memoria va a almacenar aquellos códigos que ha generado tu percepción. Por eso cuando tú aprendiste el tema de memoria, tú aprendiste que había memoria sensorial, memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. En la memoria sensorial no interpretabas, ¿cierto? En la memoria de corto plazo sí. Entonces, tú, por ejemplo, debes recordar que para la memoria existe la memoria sensorial, la memoria de corto plazo y la de largo plazo. Y para que la información pase de la sensorial a la de corto plazo, tú tenías que apelar a quién? A tu atención. Ah, ya ves. Por eso, la teoría del procesamiento de la información te dice, tú primero sientes, luego atiendes, en tercer lugar percibes y en cuarto lugar almacenas esa información. En quinto lugar, esa información almacenada genera un aprendizaje. Así que el aprendizaje es el quinto proceso cognitivo. Sensación, atención, percepción, memoria y aprendizaje. Tú primero sientes, luego atiendes, posteriormente percibes, esas informaciones van a tu memoria y como consecuencia tú cambias tu conducta, cambias tu comportamiento. ¿Por qué les presento este esquema? Porque en el 2018 San Marcos me hizo esta pregunta. San Marcos me preguntó lo siguiente. Indica la alternativa donde se presenten 2 procesos psíquicos fundamentales para el logro de aprendizajes cognitivos. Al final de la clase te lo voy a presentar, ahora solo te lo comento. Indica la alternativa donde se presenten 2 procesos psicológicos fundamentales para el logro de aprendizajes cognitivos. Ojo, no dice aprendizaje motor, no dice aprendizaje social, no dice aprendizaje afectivo, dice cognitivo. Entonces, bajo la teoría del procesamiento de la información, hay algo que no debes olvidar. Nunca olvides esto, por favor. Nunca olvides esto. Tú puedes sentir, tú puedes sentir sin percibir, pero jamás, jamás podrás percibir sin sentir primero. Vuelvo a repetir.
Tú puedes sentir sin percibir. El frío te puede despertar en la mañana, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Tú jamás podrás percibir sin sentir primero. Entonces, por un asunto de inclusión, la percepción incluye a la sensación y la atención. La percepción incluye a la sensación y la atención. Por inclusión, de acuerdo a la teoría del procesamiento de la información, si tú percibes es porque primero has sentido y has atendido, si no, no podrías. Entonces, para que ocurra un aprendizaje, la percepción es importante. Y para que ocurra un aprendizaje, eso percibido, ¿dónde tiene que almacenarse? En tu memoria. Por eso, los procesos psicológicos fundamentales para que ocurra un aprendizaje son dos, la percepción y la memoria. Eso es de acuerdo a la teoría del procesamiento de la información, percepción y memoria. ¿Sí? Muy bien. Entonces nosotros tenemos el caso donde si yo llegara a mi casa y pisara una aguja, pues experimento dolor, sensación. Luego miro hacia el suelo y digo, uy, ¿qué es esto? Esa es mi atención. Luego digo, oye, la aguja es un objeto peligroso. Esa es mi percepción. Toda esa experiencia va a almacenarse en mi memoria. De tal manera que al día siguiente, cuando yo llegue a mi casa, tendré más cuidado. Al quitarme los zapatos, miraré con cuidado. Pues bien, déjame decirte que mi conducta ha cambiado. En relación al día anterior donde pisé la aguja, ahora ya no lo hago. Ese es un aprendizaje. El aprendizaje se define como un cambio relativamente permanente en la conducta y los procesos mentales debido a la experiencia, la práctica y la interacción con el entorno. Ah, entonces para que ocurra un cambio en la conducta, tienen que realizarse esos cuatro procesos: sensación, atención, percepción y memoria. ¿Sí? Ese es el orden. ¿Listo? Muy bien. Si tú te preguntas, profesor, y todo lo que nos ha explicado dónde está, está en la siguiente diapositiva. Aquí está la definición de procesos mentales, aquí está lo que es el cognitivismo y aquí tienes a los procesos cognitivos en un orden. Ahora, ¿qué debo agregar yo? Yo debo agregar lo siguiente. ¿Sí? Voy a agregar lo siguiente. De acuerdo a la tradición soviética de la psicología, específicamente la de Vygotsky, quien está en el prospecto de admisión, existen procesos cognitivos básicos y existen procesos cognitivos superiores. Los 5 que acabas de ver conmigo se llaman procesos cognitivos básicos. Quiere decir que estos 5 que ahora estoy marcando en color verde son procesos cognitivos básicos. ¿Por qué se les llama procesos cognitivos básicos? Bueno, Vygotsky y la tradición soviética les llamaban básicos porque son conocimientos muy elementales sobre nuestra realidad. Además, son compartidos con los animales. Los animales sienten, atienden, perciben, recuerdan y aprenden. Sienten, atienden, perciben, recuerdan y aprenden. Los animales también. ¿Pero qué nos diferencia con ellos? Bueno, de acuerdo a Vygotsky, la tradición soviética de la psicología, es el pensamiento, la inteligencia y el lenguaje lo que nos hacen distintos. Por eso a estos procesos se les llama procesos cognitivos superiores. Según Vygotsky, estos procesos cognitivos dan cuenta de qué? De un crecimiento individual a partir de la interacción social. El pensamiento para Vygotsky, la imaginación, la inteligencia y el lenguaje requieren de la interacción social y en su momento, para Vygotsky, fueron considerados como exclusivos del ser humano. Ahora, hay una excepción. ¿Cuál, profesor? El lenguaje. Al siglo XXI se sabe que el lenguaje no es exclusivo del ser humano, es la única excepción, sino que los animales también tienen lenguaje. Esto se ha podido hallar en chimpancés.
quienes también pueden trabajar con signos y símbolos. ¿Sí? Por eso al día de hoy se sabe que el lenguaje no es exclusivo del ser humano, es la única excepción. Muy bien, brevemente lo menciono. El pensamiento tiene dos funciones, principalmente dos funciones. El pensamiento lo que hace es construir imágenes a partir de tu memoria. Por ejemplo, imaginemos que te invitaron a una fiesta, que ya pasó la pandemia, te vacunaste, fuiste a una fiesta, ¿sí? Fuiste a una fiesta y conociste a alguien muy especial. Durante la semana, tú le comentas a tu amigo lo siguiente, le dices, oye, conocí a una chica muy atractiva y, ¿sabes? No dejo de pensar en ella. Muy bien. Cuando tú señalas que no dejas de pensar en ella, tú estás diciendo que no dejas de construir imágenes a partir de tu memoria. Esa es la función representacional del pensamiento. Es esa función que si es complejizada, se transforma en imaginación. La imaginación se deriva de la función representacional del pensamiento. ¿Por qué? Porque tanto en el pensamiento como en la imaginación tú construyes imágenes. Solo que en la imaginación tú construyes una imagen para encarar una necesidad o un deseo. Ah, profesor. Entonces, si yo tengo hambre, me puedo imaginar almorzando. Así es. Si yo me siento solo, me puedo imaginar acompañado. Eso es correcto. ¿Sí? El otro proceso que ustedes encuentran aquí es el proceso de la inteligencia. La inteligencia es un proceso cognitivo que se caracteriza por agrupar a todos los procesos mentales con el propósito de resolver un problema. Resuelves un problema. Por ejemplo, imagínate que yo te pregunte a ti, ¿ya? Te pregunto, ¿cuál es la diferencia? Ojo, es un ejemplo nada más, ¿ah? ¿Cuál es la diferencia entre la pereza y la ociosidad? Tú para responder esa pregunta tendrás que apelar a todos tus procesos cognitivos previos, tu sensación, tu atención, tu percepción, tu memoria, tu aprendizaje, tu pensamiento, tu imaginación, etc. Entonces, lo que hace la inteligencia es utilizar a todos tus procesos cognitivos anteriores para resolver un problema. Eso de acuerdo a la teoría del procesamiento de la información. Entonces, si tú sabes la diferencia entre pereza y ociosidad, es porque en tus procesos mentales dispones de esos contenidos. Y finalmente está el lenguaje. Recuerda que el lenguaje comunica aquellos procesos mentales. ¿Sí? Estos entonces son los procesos cognitivos, llamados así porque te permiten conocer el mundo. ¿Listo? Profesor, en San Marcos, ¿cuáles han venido en el examen? Mira, a manera de definición, ha venido la memoria, hace poco. Yo te voy a presentar una pregunta de admisión al final de la clase, varias en realidad, pero ha venido la memoria. También ha venido, como ya te he señalado, el aprendizaje. ¿Qué procesos cognitivos necesitas para aprender? Y de manera independiente, también ha venido la percepción. Con el caso de un médico que realiza una ecografía y puede interpretar las imágenes, mientras que la madre que no tiene esos conocimientos no puede hacerlo. ¿Sí? Entonces, de toda la lista que ves aquí como definición, ha venido percepción, ha venido memoria y ha venido aprendizaje. ¿Sí? Muy bien. Miren, ya son 12:30 y nos falta mucho. Estos son los procesos cognitivos. Te permiten conocer el mundo. Luego tú vas a tener a los procesos dinámicos. Los procesos dinámicos son aquellos procesos que te permiten tres cosas, ¿sí? Si los procesos te permiten relacionarte con el mundo, entonces se llaman procesos afectivos, ¿sí? Y allí vas a tener como protagonistas a tres. ¿A quiénes vas a tener como protagonistas? Vas a tener como protagonistas a las emociones, vas a tener como protagonistas a los sentimientos y vas a tener como protagonistas a las pasiones.
Profesor, de estos tres, ¿cuáles han venido en el examen de admisión como definición? Ojo, estamos en definición. Los que han venido como definición en el examen de admisión han sido dos, las emociones y los sentimientos, como definición. ¿Sí? Su compañero Eric vuelve a preguntar y el estado emocional. Tal vez Eric quiere decir el estado de ánimo. Pues bien, el estado de ánimo, su mismo nombre lo dice, no es un proceso afectivo, sino que el estado de ánimo es un encuentro de los procesos afectivos. En determinada circunstancia, los sujetos pueden agrupar sus procesos afectivos y manifestar algún humor. Por ejemplo, Juanito ha tenido un día muy duro en el trabajo, pero apenas ve a su enamorada, se siente tranquilo, es más amigable y ahora manifiesta empatía. Ese es un estado de ánimo. Entonces, un estado de ánimo no es un proceso afectivo. Por definición, es un encuentro de los procesos afectivos, un encuentro. Entonces, regresamos a este punto. Los procesos afectivos, recuerden, son tres: emociones, sentimientos y pasiones. ¿Cuáles han venido en el examen de admisión? Bueno, como definición, las emociones. Como definición, los sentimientos han venido. ¿Sí? Ya ustedes tendrán una clase donde se va a señalar las características de cada uno de ellos. Por ahora hay que presentarlos nada más. Entonces, si los procesos dinámicos te permiten relacionarte con el mundo, se llaman afectivos, si son dinámicos, ¿sí? Emociones, sentimientos y pasiones. Si los procesos dinámicos te permiten, por ejemplo, organizar tu conducta hacia la satisfacción de una necesidad, a ese proceso se le va a llamar motivación. Así se le va a llamar la motivación. Así que la palabra motivación proviene del latín que significa motivus, que hace referencia a la acción del movimiento. Sin embargo, en la clasificación de los procesos mentales, a la motivación se le puede concebir como un proceso conativo, ya que la palabra conativo se deriva del término conatus, que significa intento, esfuerzo físico, moral por lograr algo. ¿Sí? Profesor, entonces si yo necesito ingresar a la universidad, pues yo me preparo, estudio estratégicamente. Muy bien, eso para la psicología es un indicador de qué, de que realmente estás interesado en satisfacer una necesidad. Entonces, la motivación es un proceso que tiene tres etapas. En el estado motivante, tú eres consciente de tu necesidad. Dices, quiero ingresar. En la conducta motivada, tú haces todo lo posible por ingresar, estudias estratégicamente. Y en la tercera etapa, llamada el estado de satisfacción, pues ingresaste y te sientes bien. Esa es la motivación. También tendrán una clase al respecto más adelante. ¿Sí? La motivación. Y el cuarto, o perdón, tercer proceso es el proceso volitivo, también llamado voluntad, también llamado voluntad. En el proceso volitivo, tú lo que haces es afirmar tus intenciones. Afirmas tus intenciones. Por ejemplo, ustedes tal vez se levantan muy temprano para recibir sus clases, pero para hacerlo pueden tener distintas alarmas en su celular. Tal vez algunos se levantan con 4 alarmas, 5 alarmas, 6 alarmas. Ah, ya, ¿a qué hora me levanto? A las 8. Muy bien. 7:30, 7:35, 7:40, 7:45, 7:50, 7:55. En cambio, hay personas que no necesitan alarma. Se levantan sin necesidad de alarma. Significa que ellos han desarrollado un hábito donde la disciplina y la afirmación de sus intenciones son recurrentes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tenemos en el salón de repente algunas fans de BTS? Y yo les dijera, ¿sabes qué? Esta famosa banda surcoreana te va a visitar mañana en tu casa.
Pues bien, la voluntad haría que no necesiten despertador. La voluntad haría que estas personas, no, 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 yo no me pierdo esto. De la emoción ya ni duermo, ni duermo. Hay otros que dirán, no, 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 a mí no me gusta BTS, yo le pongo doble candado a mi puerta. No entran. Entonces, la voluntad lo que hace es afirmar nuestras intenciones. ¿Se dan cuenta? Lo volitivo afirma las intenciones. Profesor, entonces usted me está diciendo que hay personas que son fans de ellos y van a querer verlos a como de lugar. Su voluntad se va a afirmar. Hay otros que dicen, no, no, yo los rechazo, no me gustan. ¿Sí? Muy bien. Estos son los procesos dinámicos. Recuerda, afectivos, conativo y lo volitivo. Muy bien. Profesor, todo lo que he explicado, ¿dónde está? En la siguiente diapositiva. Aquí tienes cada una de las características que he señalado. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué podemos nosotros inferir? Tú puedes inferir que todos los procesos mentales, todos, ya sean cognitivos o sean dinámicos, tienen características. En primer lugar, los procesos mentales son subjetivos. Quiere decir que son personales, son individuales. Quiere decir que si a ti te cuentan un chiste y tú te ríes, esa manera de reírte es solo tuya. Nadie se ríe como tú. De tal manera que cuando tú observas a alguien reírse y dices, oye, qué gracioso se ríe él, ¿ah? Y entre los amigos se burlan, oye, oye, haz que se ría, haz que se ría. Y la misma risa genera burlas, porque nadie se ríe, nadie experimenta la alegría como tú lo haces. Es individual, es subjetivo, es personal. La siguiente característica que puedes inferir es que los procesos mentales son intransferibles. Yo, por ejemplo, voy a ver una película y no le puedo decir, ¿qué cosa? Yo no le puedo decir a alguien, ahí te va mi recuerdo, allí te va mi recuerdo, toma. Ya vi una película, toma, ahí te va mi recuerdo. Eso no se puede, son intransferibles. Su compañero Eric tiene un comentario y dice, profesor, los estados de ánimo están dentro de los procesos afectivos. Así es, están colocados entre paréntesis. Pero ya hice la precisión, ¿verdad? Cuando tengamos el tema de procesos afectivos, allí volveremos a hacer hincapié en la precisión. No es un proceso afectivo en sí mismo, sino que es un encuentro de los procesos afectivos. Así es. Muy bien. Segunda característica, intransferible. No podemos transferirlo. Si veo una película y esta me conmueve, no le puedo transferir esa afectividad a otra persona. Ni siquiera podría transferirle el mismo recuerdo. La siguiente característica es temporal. Los procesos mentales son temporales. ¿Qué significa? Que tienen una duración. Quiere decir que, profesor, si yo estoy almacenando información en mi memoria, voy a poder hacer una distinción entre cuánto dura aproximadamente la memoria sensorial, de cuánto requiere la memoria de corto plazo para afirmar los conocimientos. Así es, si estás en semestral, sabes muy bien que aproximadamente la memoria de corto plazo, aproximadamente, ojo, no definitivamente, no exclusivamente, aproximadamente, requiere entre 15 a 30 segundos. Algunos libros en promedio hablan de 17 o 20 segundos. La cuarta característica que puedes inferir es la característica del desarrollo con el entorno. Puedes tú aprender a partir de la observación e imitación de otras personas. Claro, ahí está el entorno. También podrías, por ejemplo, emocionarte ante una buena noticia. Eso te vincula con el entorno. La número 5 señala que desarrolla una relación con la dimensión biológica. Por ejemplo, ustedes saben, y ya están en repaso semestral y están constantemente leyendo, saben, por ejemplo, que la motivación se clasifica según sus bases biológicas en dos niveles. Hay una motivación primaria
y una motivación secundaria. Nuestro sistema límbico tiene una estructura llamada el hipotálamo. El hipotálamo, por ejemplo, regula el hambre, la sed, la conducta sexual y la temperatura corporal. Entonces a esa motivación se le llama motivación primaria. En cambio, si tú organizas tu proyecto de vida, deseas viajar, ingresar a la universidad, entonces allí está participando de manera notoria el área prefrontal. Así es, André, tienes razón. Y esto le podemos llamar motivación secundaria. Motivación secundaria. ¿Sí? Entonces hay una dimensión biológica. Muy bien, has conocido a los procesos mentales y has concebido sus características. Ahora empezamos con la conducta. Mientras que los cognitivistas se interesaron en investigar cómo se procesa la información, los conductistas se orientaron a investigar las consecuencias. ¿Sí? ¿Cómo que consecuencias, profesor? Así es. Si a un niño tú le dices que cada vez que va a arreglar su cuarto, primero debe pasar por tu habitación para que tú le des 10 soles, es muy probable que ese pequeño, con el afán de incrementar sus dineros, de repente no es dinero, de repente es propina, de repente es un juego, entonces ese niño va a querer repetir la conducta. Así que los conductistas se interesaron en las consecuencias. ¿Qué es la conducta? Por definición, la conducta es todo aquello, se define como toda aquella acción y reacción frente a un estímulo, ¿sí? A través de determinados métodos, procedimientos, es que pueden ser observadas y pueden ser medidas. Profesor, observables creo que es algo notorio, ¿cierto? Hay una diferencia entre llorar y estar triste. Si hablamos de la tristeza, ese es un proceso mental, pero llorar es una conducta. Profesor, ¿y por qué dice a través de determinados métodos? Puede ser medida. Muy bien, porque el comportamiento puede identificarse a partir de una frecuencia. Pensemos en algo muy elemental, como el dormir. Se sabe hoy en día que existe una correlación entre la calidad del sueño y el rendimiento intelectual. Como el sueño tiene el objetivo de consolidar tus recuerdos, se sabe que esa calidad del sueño depende, por ejemplo, del número de horas que duermas, así como de la alimentación, el estrés y la práctica de ejercicio. ¿Qué pasa si nos vamos al factor de las horas del sueño? Profesor, al hablar de horas tiene un valor numérico. Así es, ahí está. Bajo determinados métodos pueden ser medidas. La cantidad de horas del sueño que duermes, la cantidad de horas que duermes, perdón, por ejemplo. Profesor, también cuando hablamos del ritmo cardíaco, hablamos de la frecuencia en la respiración, eso también se puede contar. Así es, de allí que es medible. Algo que no deben olvidar es que para los conductistas los procesos mentales no existen. Para ellos solo existen conductas encubiertas, ¿sí? Ellos a los procesos mentales le llaman conductas encubiertas. Profesor, entonces para los conductistas no hay procesos mentales, así es, no hay, para ellos no existen. Existen conductas encubiertas. Una de las clasificaciones más generales de la conducta o comportamiento es la que puedes observar aquí en esta diapositiva. Existen conductas voluntarias y conductas involuntarias. Existen conductas innatas o conductas aprendidas. Si son voluntarias, qué fácil, afirman tus intenciones. Si son involuntarias, no tienen intenciones. Si son innatas, están biológicamente programadas. Y si son aprendidas, requieren de la experiencia. Por ejemplo, en el curso de, o perdón, en el tema de desarrollo humano, ustedes seguramente, si tienen ya experiencia preparándose, saben que los neonatos tienen reflejos. ¿Sí? Un reflejo del neonato es un buen indicador de su desarrollo del sistema nervioso.
Si se le aplica el reflejo de Babinski de prensión y el pequeño reacciona correctamente, pues se está dando cuenta del desarrollo adecuado de sus sensaciones y de su sistema nervioso. Está biológicamente programado. En cambio, una conducta aprendida puede generarse a partir de la experiencia. Muchos niños van al parque para practicar y mejorar en su manejo de la bicicleta. ¿Sí? Profesor, si yo voy a la calle y levanto mi mano para detener el bus, esa puede ser una conducta voluntaria, así es. Profesor, ¿y hay conductas involuntarias? Sí, como la de respirar. Muy bien. Listo. Continuamos. Objetivos o fines de la psicología científica. La psicología científica tiene el objetivo de describir. Cuando se presenta la descripción como una función científica, se hace referencia a aquel objetivo que tiene la ciencia para poder registrar las características de un fenómeno. La psicología lo puede hacer a través de una prueba, lo puede hacer a través de una entrevista o lo puede hacer a través de distintos procedimientos. Procedimientos como cuáles. Por ejemplo, cuando nosotros tratemos a los métodos de la psicología, notaremos que hay algo llamado la extrospección, que por ejemplo observa el comportamiento de manera detallada. También existe la observación naturalista, donde tú observas pero no intervienes. En ambos casos estás describiendo, ya sea aplicando una prueba, ya sea desarrollando una entrevista. ¿Sí? Descripción. La segunda función es la de explicación, y aquí es donde tiene que apelar a una teoría. Algo que nunca debes olvidar es que una teoría es una inferencia, es un razonamiento. Y el objetivo de la teoría es explicar. Significa que la teoría te va a presentar un conjunto de factores que al relacionarse dan cuenta de un fenómeno. Por ejemplo, en la teoría del desarrollo de la inteligencia de Jean Piaget, se presenta que hay algo llamado asimilación y tenemos algo llamado acomodación. Estos dos procesos invariantes van a estar en equilibrio. Gracias a ese equilibrio, tú te adaptas al medio ambiente y desarrollas 4 etapas: sensorio-motriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Allí tienes una explicación. Si por ejemplo Pedro va al psicólogo y tiene una estima deteriorada, muy bien, de acuerdo a la psicología científica, la estima del ser humano tiene una serie de áreas: cognitiva, afectiva, conductual, relacional, etcétera. Entonces, cuando se pretende explicar la baja estima de Pedro, será a partir de estas áreas y sus factores. De repente tiene una baja estima debido a la visión pesimista de sí mismo, fuertes sentimientos de inferioridad, etcétera. ¿Sí? Esa es la función explicativa. Cuando en psicología se habla de control, se puede interpretar esto de dos maneras. La primera es señalar que el control hace referencia a la capacidad del científico para establecer condiciones regulares. Y la segunda es la de lograr el retorno a sí mismo. Son dos. Por ejemplo, imaginemos que un investigador quiere conocer cuál es la relación que existe entre las altas temperaturas y el deterioro de la atención de los estudiantes. Quiere saber cuál es la relación. Entonces realiza un experimento. Toma un grupo experimental, toma un grupo de control y los observa. Y dice: muy bien, a este grupo experimental le voy a elevar las temperaturas y le voy a presentar una clase. Quiero ver cómo se desarrolla su atención. Y se da cuenta que su atención disminuye. Luego va al grupo de control que tiene temperatura regular y dice: a ver, mira, la atención aquí se mantiene. Entonces controla en la medida que maneja las condiciones del experimento. Ahí está controlando. Y la otra interpretación del control es a través de la psicología clínica.
Cuando, por ejemplo, un investigador, bueno, puede ser también otra rama de la psicología, me corrijo. El asunto está que el control logre que el ser humano pueda retornar a sí mismo. Voy a darte un ejemplo muy práctico. Imaginemos que un sujeto con problemas para controlar la ira ingrese a una consulta psicológica y al ingresar el sujeto se siente con mucha energía y dice, no puedo controlar lo que siento. Muy bien. A través de una serie de herramientas, el psicólogo va a esperar que ese objetivo, que es disminuir sus tensiones, pueda a largo plazo mejorar las condiciones de vida del paciente. Entonces, sujetos con problemas para el control de la ira en la psicología deberían al final de todo un proceso lograr afirmar su salud mental. ¿Sí? Allí vemos el control. Como siguiente función tienes a la modificación. Algunos libros de psicología suelen colocar controlar y modificar en el mismo párrafo, pero si tú lo lees al detalle vas a encontrar que son cosas distintas. Ya te expliqué por qué. El control puede tener dos interpretaciones, una en el experimento, en la investigación, y la otra en lograr que el sujeto retorne a sí mismo. La modificación lo que hace es orientar lo que podríamos nosotros llamar el procedimiento científico a un cambio en la conducta, ¿sí? Un cambio en la conducta. Profesor, entonces aquí vas a encontrar terapias, talleres, intervenciones, prevenciones, etc. Ah, profesor, aquí ya lo tiene usted más focalizado. Tiene no solamente el hecho de que el sujeto puede retornar a sí mismo, sino que tiene otros objetivos, como el crecimiento personal, en la realización de un tratamiento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un psicólogo organizacional puede desarrollar un taller de inteligencia emocional en una empresa. Entonces, él va a esperar que al final del taller los sujetos desarrollen autoconocimiento, autorregulación de sus emociones, automotivación, empatía y habilidades sociales. Profesor, entonces la modificación es mucho más específica y se diversifica en relación a su especialidad. Así es. Y finalmente tienes a la predicción. La función de predecir trabaja con una anticipación de eventos y sucesos en base a investigaciones previas, ¿sí? Generalmente la predicción va de la mano con las leyes científicas. La diferencia entre una teoría y una ley científica es que la ley científica es una proposición que busca relacionar generalmente dos factores de manera universal. Por ejemplo, hoy se sabe que el cociente intelectual es uno de los mejores indicadores, no el único, uno de los mejores indicadores para tratar de identificar el rendimiento intelectual. Y se sabe hoy en día que los niños con alto cociente intelectual desarrollan un alto desempeño escolar. Ojo, no he dicho académico en totalidad, no he dicho universitario, no he dicho empresarial, he dicho escolar. No estoy diciendo afectivo, no estoy diciendo de la personalidad, estoy diciendo escolar. Porque eso es lo que brindan los datos. Allí tienen las fuentes. Un alto cociente intelectual generalmente desempeña o desarrolla un alto rendimiento escolar. ¿Sí? Otro ejemplo que tienen aquí de predictibilidad es con relación a la personalidad. Distintas investigaciones psicológicas revelan que la influencia de los padres es más significativa en el desarrollo de la personalidad que la influencia de sus pares. Muchas veces las personas consideran que los niños han sido fuertemente influenciados por alguien más, por eso se comportan así. O de repente van al colegio y dicen, ay, ¿qué le enseñarán en el colegio que mi hijo viene terrible? Pero en realidad, la influencia más grande en la personalidad de los niños no está en el colegio ni en las redes sociales, está en realidad en los padres, en el hogar, ya que los padres son los que regulan el acceso a las redes sociales, los padres son los que regulan el tiempo en el que juegan, el tiempo en el que estudian.
Si los padres no lo hacen, entonces naturalmente el desarrollo de su personalidad tendrá una serie de conflictos. Eso es. Las investigaciones psicológicas de hace más de 20 años, hasta el día de hoy, revelan que los padres siempre serán, o bueno, hasta la fecha, me corrijo, hasta la fecha, son la influencia más significativa en la personalidad de sus hijos. ¿Sí? No lo digo yo, ahí tienen la fuente, pueden revisarlo. Muy bien. Hemos entonces concluido con el primer tema. Miren, el primer tema recién, psicología científica. Te he dicho todo lo que ha preguntado San Marcos hasta la fecha sobre este tema. Ahora vamos con el segundo tema. En este repaso semestral, en este tema hay dos temas en uno. Las escuelas psicológicas. El padre de la psicología científica llamado Wilhelm Wundt nos dice lo siguiente. La conciencia humana tiene tres elementos. Esta es su estructura, estructuralismo, ahí está su estructura. Son las sensaciones, son los sentimientos y son las imágenes. Las imágenes en ese contexto hacen referencia a los recuerdos. Entonces, imaginemos que al día de hoy, en el siglo XXI, tomamos a un sujeto y le vendamos los ojos, ¿ya? Le vendamos los ojos y le decimos al sujeto, mira, me vas a decir qué es lo que te voy a colocar en tus manos, ¿ya? Así que este sujeto que tiene los ojos vendados recibe una regla de madera. Entonces le preguntamos al sujeto, oye, ¿qué tienes en tus manos? El sujeto va a decir, bueno, este es un objeto alargado, es liviano, es de madera. Muy bien. Es una regla de madera, ¿verdad? Así es. Y dime, ¿qué más? Bueno, esta regla de madera me recuerda a mi niñez, donde fui feliz. ¿Por qué? Porque en el colegio aprendí mucho. Entonces el sujeto acaba de practicar algo llamado introspección, que es una autoobservación. El sujeto a través de un objeto está tratando de desarrollar sensaciones, recuerdos y sentimientos. ¿Sí? Esa es la introspección en el caso de Wundt. Al día de hoy en la psicología clínica, si un sujeto llega muy cansado al consultorio y le dice al científico, me siento triste, cansado, aburrido y agobiado. Bueno, si esto se realiza dentro de una sesión, estará aplicándose también la introspección como un proceso reflexivo sobre sus vivencias. Eso es posible. Ocurre que el famoso Wundt tuvo un estudiante llamado Edward Titchener, quien llevó el estructuralismo a Estados Unidos. Uno de los aportes es haber estudiado las sensaciones y haber descubierto 30.000 sensaciones. ¿Sí? Muy bien. Esta es la primera escuela psicológica, el estructuralismo. Profesor, hay algunas preguntas de la guía, he visto preguntas de algunos textos, porque profesor ocurre que estoy en repaso semestral y compro separatas o descargo contenido de internet y practico y encuentro que en el estructuralismo de Wundt a veces se señala un término denominado química mental. Sí, eso es correcto. Es posible que al estructuralismo se le atribuyen el término química mental. ¿Por qué? Porque como la estructura de nuestra mente tiene tres elementos, a esos tres elementos a veces le llamaban los átomos de la mente. Y conforme se relacionaban, generaban una química mental. O sea, provocaban una serie de conocimientos sobre nuestra vida interior. ¿Sí? Así que pueden encontrar eso de química mental o átomos de la mente. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la siguiente escuela que el tiempo nos quiere ganar. El funcionalismo. Uno de los máximos representantes del funcionalismo fue el famoso William James. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque hace muchos años hicieron referencia en un simulacro, no pregunta de admisión, simulacro, al famoso John Dewey y su aporte en la psicología escolar. Pero vayamos por partes.
El funcionalismo es una concepción dentro de la psicología que a posteriori, es decir, posteriormente, se va a consolidar como una escuela psicológica. ¿Por qué? Porque el fundador, William James, era no solo un investigador en la psicología, sino era filósofo, y fue un filósofo pragmatista. Así que William James parte de un supuesto universal, el supuesto donde todos los seres humanos tenemos necesidades. Todos tenemos necesidades. ¿Y qué hacemos? A como dé lugar buscamos satisfacerlos. Entonces, William James concebía a los procesos mentales, a lo que hoy llamamos procesos mentales, ojo, a lo que hoy conocemos como procesos mentales, los concebía como algo que tenían que servir para algo. Entonces a William James no le interesaba lo que le interesaba a Wundt, conocer las partes, los elementos, definir, no. A William James le interesaba saber para qué sirven los procesos mentales. Entonces, él escribió una obra llamada Principios de Psicología, así se llamó su obra. En esa obra, por ejemplo, él hace una definición y una clasificación de qué? De la imaginación. Y ojo, esta definición no es una definición como en Wundt, que se establece a partir de las partes, sino que a él le interesa definir a partir de su función. Entonces, William James dice esto: la imaginación es un proceso que te permite construir imágenes para encarar necesidades y ¿qué más? Así es, deseos, encarar necesidades y deseos. Entonces, como te venía señalando, si tú eres un sujeto que te sientes solo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Te imaginas acompañado. Esto lo pudo observar John Dewey en el colegio. ¿Qué ocurre en el colegio? Los niños se distraen. Al distraerse, ¿qué hacen? Uso de su imaginación. Entonces imaginan que están en otro lugar o toman sus lapiceros y hacen como si fueran avioncitos o automóviles. Entonces, William James, ¿qué hace? William James te dice, lo que debe importarle a la psicología es saber para qué sirven los procesos mentales. La imaginación, por ejemplo, sirve para encarar una necesidad o un deseo. ¿Sí? Muy bien. Al desarrollarse el funcionalismo, se encontraron con distintos procedimientos. El procedimiento por excelencia de la psicología en su momento era la introspección, que provenía de Wundt. Sin embargo, aquí se funda algo llamado la extrospección. Se observaban las conductas y se anotaban, ¿sí? Anotan, anotan, anotan. Muy bien. Esas observaciones generaron preguntas y las preguntas generaron evaluaciones. Así que esas evaluaciones son el prototipo de las pruebas mentales. Apareció un investigador llamado de apellido Angel, quien va a ser el fundador de la primera prueba mental, es decir, una evaluación. Sabemos entonces que para el funcionalismo, los seres humanos tenemos necesidades. Y esas necesidades lo que hacen es provocar el desarrollo de nuestros procesos mentales. Los procesos mentales sirven para algo. El objetivo del funcionalismo es saber para qué sirve. Algo que puedes inferir es que al sostener que las necesidades son el supuesto por el cual partimos y hay una necesidad adaptativa también, es que la postura de William James se corresponde, es compatible con el darwinismo. ¿Sí? Muy bien, tienes al funcionalismo. Discúlpame que sea breve, pero todavía quedan como 10 escuelas y enfoques que trabajar. Hay mucho, ¿sí? Funcionalismo. Profesor, ¿el funcionalismo ha venido en el examen de admisión? No. En un simulacro hace muchos años me preguntaron por las pruebas mentales.
pero fue una pregunta muy general, muy general. Fue como una pregunta así, ¿no? El famoso Engel desarrolló una serie de cuestionarios, de evaluaciones para determinar el funcionamiento de los procesos mentales. Esto fue propuesto por el funcionalismo. Fue muy, muy directa la pregunta. Fue de hace varios años. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Siguiente escuela. La famosa Gestalt. En Alemania existieron un grupo de investigadores muy interesados en la percepción. La misma palabra Gestalt significa forma, figura o configuración. Así que para la Gestalt, el objeto de estudio de la psicología debe ser aquel proceso que organiza, interpreta y discrimina. ¿Qué proceso es? La percepción. Profesor, ¿quién es el fundador de la Gestalt? Bueno, el fundador de la Gestalt fue el famoso Max Wertheimer. Él escribió una obra llamada Sobre la percepción del movimiento. Él cuenta en su obra que mientras iba de una ciudad alemana hacia otra en tren, decidió mirar por la ventana cómo un tren en sentido contrario y en otro carril se acercaba. Entonces, cuando miró por la ventana, dice Max Wertheimer, se preguntó lo siguiente. Para saber que el otro tren existe, ¿es necesario que vea todos los vagones? No, porque el todo es más que la suma de las partes. Así que a mí me basta con ver uno, dos y tres vagones para saber que el tren está ahí y puede estar completo. Mi mente entonces desarrolla lo siguiente, una tendencia a completar lo que no pareciera estar completo. Ah, profesor, creo que a eso le llamó más adelante la Gestalt la ley del cierre. Así es. Entonces, para la Gestalt hay un principio muy importante. El todo es más que la suma de las partes. El todo es más que la suma de las partes. Profesor, en la diapositiva puedo leer que la Gestalt se opone al estructuralismo, ¿sí? Porque los estructuralistas estaban interesados en las partes, en los átomos de la conciencia. Los de la Gestalt no. Ellos están interesados en saber cómo interpretas la totalidad. Profesor, ¿tiene ejemplos al respecto? Sí, vamos a ver algunos ejemplos. No te olvides, antes de pasar a los ejemplos, que el fundador es Max Wertheimer y no te olvides que el principal principio de la Gestalt es que el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? En esta diapositiva tienes un ejemplo, el ejemplo del movimiento. Tú sabes muy bien que en los inicios del cine, y lo vamos a ver a continuación, bueno, vamos a tener que resumirlo. Tú sabes que en el cine, por ejemplo, en los inicios del cine, se transmitían imágenes a gran velocidad. Esta transmisión de las imágenes a gran velocidad aparentaban movimiento, ¿cierto? Eso lo puedes observar en el cine. Sin embargo, lo que me preguntó San Marcos en el 2016 es esto. Esto me vino en el 2016-1, la figura y el fondo. De acuerdo a la Gestalt, existen principios de la percepción. Los principios de la percepción son varios, figura y fondo, constancia perceptiva, etcétera, ¿ya? El asunto está en que este principio me vino en el 2016-1. ¿Cómo me vino, profesor? Bueno, me hicieron la siguiente pregunta. Durante el proceso de lectura del presente examen, usted puede distinguir la hoja de papel en blanco de las letras que están impresas en el papel. Esto es gracias a un principio de la percepción denominado figura y fondo. Figura y fondo. La figura y fondo para la Gestalt permite identificar un objeto dominante de uno subordinado. Y esto es reversible. Por ejemplo, en la presente imagen tú puedes observar que bien definidos están el árbol y las aves. De eso no hay duda. Bien definidas el árbol y las aves.
Pero si tú te concentras, notas el rostro de dos animales, el de un felino y el de lo que podríamos llamar como un chimpancé o un mono. Profesor, pero si veo más al detalle abajo hay peces. Así es. Profesor, y si me concentro más me doy cuenta que las hojas que están cayendo del árbol, las hojas que están cayendo del árbol, en realidad constituyen la nariz, las orejas, los ojos y la boca de los animales. Eso es correcto. Entonces, la figura y el fondo fue una propuesta de la Gestalt. Esto descubrieron. En un examen de simulacro hace varios años, me presentaron esto también, este principio, la pregnancia. La palabra pregnance o pregnancia significa buena forma o figura. De acuerdo a la psicología de la Gestalt, tú para interpretar un objeto debes apelar a tus experiencias previas. Por ejemplo, todos aquí estaríamos de acuerdo en que al lado izquierdo está un perro, ¿verdad? Y está un perro, ¿cierto? Hay un perrito. Muy bien. Cuando yo esto se los presento a los chicos del anual y les hago la pregunta, ¿qué está haciendo el perro? Muchos me dicen, profesor, el perro está sentado. El perro está con la lengua hacia afuera. Incluso hay estudiantes que me han dicho, el perro está triste, está sediento y está molesto porque no le he dado de comer. Así me han escrito en el chat en varias oportunidades. Esto significa que el sujeto interpreta los objetos también a partir de sus experiencias personales. Ese es el principio de la pregnancia. Ahora, en un simulacro de admisión de hace 2 años, me presentaron las famosas láminas de Rorschach. Láminas de Rorschach. Abajo tienes allí. Las láminas de Rorschach son unas manchas de tinta donde el especialista, inicialmente el psicoanalista o inicialmente el psiquiatra también, le preguntaba al sujeto lo que veía. Entonces el sujeto, haciendo de sus experiencias personales, tiene que interpretarlas. Esto me preguntó San Marcos en un simulacro. Me preguntaron qué principio de la percepción, qué principio de la Gestalt se está realizando en este caso. Y la clave fue la pregnancia. ¿Sí? Muy bien. Este entonces es el aporte de la Gestalt. Siguiente escuela psicológica, el psicoanálisis. Vino en el último examen de admisión, sí, 2 veces, 2 días, ¿sí? La primera pregunta que me presentaron fue sobre el superyo y los sentimientos de culpa. Y la segunda pregunta que vino sobre psicoanálisis en el último examen de admisión fue sobre teorías de la personalidad, teorías sobre la personalidad. A finales del siglo XIX, el famoso médico Sigmund Freud desarrolló una nueva concepción sobre el ser humano y su comportamiento, a la que él denominó psicoanálisis. Aquí voy a tener que ser muy breve porque hay mucho tema que desarrollar. Recuerden que el psicoanálisis tiene su propia clase más adelante, va a tener su propia clase. El psicoanálisis concibe que los seres humanos tenemos motivos ocultos. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes a ese congresista que cuando hizo su juramento dijo por Dios y por la plata? ¿Se acuerdan? Ocurrió hace varios años y curiosamente se volvió a presentar en las regiones. Si no me equivoco, hubo un regidor que también juramentó de esa forma. Dijo por Dios y por la plata. Muy bien. Para el famoso Freud, los seres humanos tenemos motivos ocultos que de manera espontánea se manifiestan en los lapsus. Los lapsus son errores azarosos. Estos errores ocurren y manifiestan el inconsciente. Si Freud escuchara al congresista decir por Dios y por la plata en un contexto donde el Congreso es conocido
por lamentablemente ciertos actos de corrupción, entonces Freud diría, bueno, es posible que para ese caso el motivo verdadero de ser una autoridad es el de acrecentar su dinero. ¿Sí? A ese lapsus que ocurre en el habla, como bien lo señala André, se llama lapsus linguae. Si ocurre en la escritura, se llama lapsus calami. A lo que voy es a lo siguiente. Para Freud, los seres humanos tenían motivos ocultos. Y esos motivos ocultos se encuentran en el inconsciente. Así que vamos con el siguiente esquema. Freud ha comparado a la mente del ser humano con muchas cosas. En algunos textos lo ha comparado hasta con una máquina a vapor, pero ahora debemos compararlo con un iceberg. Freud le llamó a la mente humana aparato psíquico. ¿Sí? En el psicoanálisis existen dos tópicas. La primera tópica te presenta los niveles del aparato psíquico, el nivel consciente, el nivel preconsciente y el nivel inconsciente. En el nivel consciente, tú tienes pleno conocimiento de tus procesos mentales y sus productos. Tú eres consciente ahora desde que nos encontramos a la 1:20 de la tarde y es una clase de psicología, ¿sí? Eres consciente de ello. En el nivel preconsciente, tú puedes recuperar alguna información con facilidad, pero en el nivel inconsciente se ubican tus motivaciones primarias, principalmente para Freud las sexuales, ¿sí? Entonces, el sujeto que dijo por Dios y por la plata manifestó un motivo oculto que se hallaba reprimido en el inconsciente. Esa es la primera tópica de Freud, los niveles del aparato psíquico. La segunda tópica de Freud manifiesta la estructura de la personalidad. En la estructura de la personalidad tú tienes al ello, al yo y al super yo. El ello es una parte de nuestra personalidad que se dedica a ejercitar el principio de placer. El yo es aquel que desarrolla el principio de realidad y el super yo es el guardián moral. ¿Sí? Te lo explico con un ejemplo. Te presento un ejemplo. Imaginemos que Pedro sea un trabajador de una empresa y trabaja de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Así que en lugar de comer por donde trabaja, él decide llegar a su casa y almorzar. Él dice, no, gano un salario muy bajo, es mejor ir a mi casa y almorzar allí. Así que el trayecto suele ser molesto. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Para llegar a su casa, él tiene que pasar por un mercado. En el mercado venden comida. En el mercado hay frutas. Entonces, el hambre lo lleva a pensar lo siguiente. Y si te llevas esa frutita, mira qué rico, qué delicioso, nadie se va a dar cuenta. Y si te llevas eso, nada va a pasar. Ese es el ello. Ese es el ello. Orientado por el principio de placer. El yo, quien vive bajo el principio de realidad, se encarga de demorar las demandas del ello. Y para esto usa el juicio, la planificación, usa su razón. Entonces el yo le va a decir, no, 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 ¿qué haces? Oye, no, 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 espérate, ya vas a llegar a tu casa, vas a darte un buen baño, vas a almorzar y vas a descansar, tranquilo. Eso le dice el yo. El super yo le diría, robar es malo, robar es malo, eso no se hace. La sociedad no tolera robar. Recuerda lo que te dijo tu padre cuando eras muy joven. Puedes tener pocos recursos, hijo, pero más valiosa es la honradez. Ese es su super yo. Eso vino en el examen de admisión la semana pasada. Eso vino. El caso de una adolescente que quería copiar, ¿no? Y no puede copiar, porque recuerda que su padre le dice, la honestidad es lo más valioso. Ese es el super yo, ese es el guardián moral. El guardián moral va a desarrollar sentimientos de culpa, ¿sí? Recuerda que el super yo te censura. Muy bien. Algo que no debes olvidar
Algo que no debes olvidar, su compañero pregunta, ¿el yo está entre el preconsciente y el inconsciente? Mira, Eric, este es un muy buen esquema del aparato psíquico. Esto está en un libro llamado Introducción a la Psicología. Como puedes notar, el yo efectivamente se halla entre el preconsciente y el inconsciente. Eso es correcto. Ujú. La posición está allí. Eso es correcto. Profesor, pero aquí yo veo ciertas grietas. Así es. Algo que deberías mejor concebir, Eric, es que si bien es cierto el yo se halla entre el preconsciente y el inconsciente, recuerda que las grietas que observas admite también al consciente. Así que tú puedes decir esto, mire, Eric, tú puedes decir el yo está entre el preconsciente y el inconsciente, pero está debajo del consciente y el preconsciente. ¿Me dejo entender? ¿Me confirmas, Eric, si se entendió? El yo está entre el preconsciente y el inconsciente, pero está dentro también de una ubicación donde puedes observar que está abajito del preconsciente y el consciente. ¿Mm? Entonces tú puedes decir lo siguiente, cuando el sujeto dice, hey, no, robar no, oye, ¿cómo? Ya vas a llegar a tu casa. Yo sé que tienes hambre, eso es consciente. Yo sé que tienes hambre, pero ya vas a llegar. Vas a llegar a tu casa, vas a bañarte, vas a almorzar y vas a descansar, ¿sí? Entonces el yo es consciente, claro. ¿Es preconsciente también, profesor? Sí, porque puede recuperar información con facilidad. Muy bien. Para cerrar con Freud, ¿qué es la libido? Otra de las maneras en la que Freud comparó a la mente humana, lo dicen algunos investigadores, es con una máquina a vapor. Algo que ustedes deben saber es que los científicos de la época siempre comparan a los seres humanos con las máquinas más avanzadas de su tiempo. Pasó con el cognitivismo y la computadora. Bueno, Freud la comparaba con la máquina a vapor. La máquina a vapor trabaja con presión. Presión es igual a fuerza sobre área. Para Freud, en nuestra mente hay una energía psíquica llamada la libido. Esa energía se manifiesta en dos, en Eros y en Tánatos. Si la energía se orienta a querer, a poseer, a tener, ese es el Eros. Si la energía se orienta a restringir, a detener, ese es el Tánatos. Entonces, Eros y Tánatos van a, por así decirlo, luchar a lo largo de nuestro ciclo vital, en lo que Freud llamó el desarrollo psicosexual, donde existen las etapas oral, anal, fálica, periodo de latencia y genital, que ya serán objeto de nuestro estudio en otra clase. ¿Sí? Por ahora no debes olvidar esto. Siguiente escuela psicológica, la reflexología. En Rusia existió el famoso Iván Pavlov, quien fue ganador del premio Nobel por sus investigaciones en fisiología. Pavlov llegó a la conclusión que los animales pueden aprender por una asociación de estímulos. Así que él se interesó primero en la actividad nerviosa superior. Él se interesó en aquella actividad que realizan los animales para poder integrar una serie de estímulos y cambiar su conducta. ¿Sí? Eso es lo que buscaba en el famoso Pavlov inicialmente. De allí que su objeto de estudio es la actividad nerviosa superior. Ahora, algo que debes notar es que el famoso Iván Pavlov fue uno de los pioneros en el método experimental. Uno de los pioneros. Profesor, pero Wundt lo había trabajado en 1879. Sí, por eso digo uno de los pioneros, no el pionero, uno de los tantos. Entonces, el famoso Iván Pavlov lo que hizo fue investigar cómo un reflejo podía desarrollarse
posteriormente a partir de la presencia de un objeto llamado estímulo neutro. ¿Sí? Vamos con el ejemplo que seguramente tú ya dominas. ¿Sí? Si al perrito le presento comida, el perrito emite salivación. Muy bien, su reflejo es salivar. El estímulo incondicionado, no condicionado es la comida. La comida provoca una respuesta natural, la salivación. Si al perro yo le presento un sonido, el que quieras, un silbato, una campana, el que quieras. Entonces el perrito, ¿qué va a hacer? El perrito no va a salivar. ¿Por qué? Porque no es comida. Entonces Pavlov dice, ¿qué pasa si yo lo asocio? Asocio sonido, comida, sonido, comida, sonido, comida, sonido, comida, sonido, comida, sonido, comida. El perrito va a salivar. ¿Por qué saliva el perro? Saliva por la comida. Solo que, como dice su compañera Karen, lo está relacionando, lo está asociando. Al final, el perrito solo va a escuchar el sonido y va a empezar a salivar. Ese fue el aporte de Pavlov, llevar una conducta refleja a desarrollar una conducta parecida a partir de un objeto propuesto. El sonido no provocaba salivación, pero luego del condicionamiento, el sonido sí provoca salivación. Esto Pavlov lo desarrolló en los animales, ¿sí? Lo encontró en el perrito específicamente. Ahora, ya son 1:30 y el tiempo es corto. Su compañero Adrián pregunta, ¿esta teoría tendría semejanzas con las reacciones en Facebook? Bueno, en las reacciones en Facebook hay varios tipos de aprendizaje. Puede haber condicionamiento clásico, sí. Puede haber condicionamiento operante, sí, eso es cierto. ¿Por qué, profesor? Porque se asocian experiencias, sí, se asocian experiencias. ¿Quieres que profundice? Mira, Adrián, te puedo decir que sí hay relación en la medida que hay una asociación. Hay personas que reaccionan a una foto y si la otra persona coloca otra foto, dice reaccionará o no. Muy bien, entonces, ¿qué hago? Presento publicidad. Ya, te lo voy a poner más sencillo. Mira, mira. La publicidad es lo más elemental en el condicionamiento clásico. Imaginemos que quiero vender eh, imaginemos que quiero vender un perfume, ¿ya? Entonces yo quiero que mi perfume tenga un público selecto. Así que llamo a Paolo Guerrero, no sé, si te gusta el TikTok, ya llama a un TikToker y le dices, muy bien, TikToker, usted va a hacer 5 bailes por semana y en los 5 bailes promocionas mi perfume. Ya, muy bien. Entonces la persona cuando piense en el TikToker va a pensar en el perfume también. Entonces cuando ve un letrero de ese artista va a decir, oye, ese artista usa ese perfume, ¿no? Oye, ¿y qué tal será? Entonces ya generó un interés, una atención. ¿Mm? La publicidad desarrolla el condicionamiento clásico. Entonces las personas asocian a Paolo Guerrero con el éxito. Pero Paolo Guerrero, ¿qué usa? Ah, usa este perfume. Oye, esa TikToker es muy bella. ¿Qué usa? Usa ese labial. Ah, entonces asocia la belleza con el TikToker y con el labial. Entonces se genera la publicidad. Esa es la respuesta que te puedo dar, Adrián, por ahora. Podríamos extendernos, pero el tiempo nos gana. ¿Ya? Muy bien. Iván Pavlov desarrolló el condicionamiento clásico en animales. Pero el famoso Watson, fundador del conductismo, fue más allá. John Watson desarrolla esto en seres humanos. En 1920, Watson en el Instituto John Hopkins toma al pequeño Albert de 11 meses, ¿sí? Y aplica el condicionamiento clásico. Como tú sabes, el famoso Iván Pavlov escribió su obra en inicio del siglo XX y como puedes notar, Watson lo hace en la primera década, en 1903, en la segunda década.
El conductismo, como ya te lo he explicado, no cree en la existencia de los procesos mentales, solo concibe a las conductas encubiertas. El conductismo tiene como objeto de estudio todo lo que pueda ser observado y medido. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Watson? Watson condicionó al pequeño Albert. Al pequeño Albert de 11 meses le presentó un roedor y el pequeño Albert no lloraba. Luego el pequeño Albert recibe a un ruido muy fuerte. Watson hace un ruido fuerte y el pequeño Albert, ¿qué hace? Llora, se asusta. Entonces, ¿qué hace Watson? Asocia el ruido con el roedor. Ruido, roedor, ruido, roedor, ruido, roedor, ruido, roedor. El pequeño Albert, ¿qué hace? Llora. Entonces, posteriormente, Watson solamente presenta el roedor y que provoca el roedor, el llanto. Así que el famoso Watson ha encontrado que el aprendizaje afectivo puede ser por condicionamiento clásico. ¿Sí? No te olvides. El conductismo no cree en la existencia de procesos mentales, desarrolló el método experimental y su objeto de estudio es el comportamiento. Ahora brevemente trataremos a los enfoques psicológicos contemporáneos. Una escuela psicológica se define como, mira, las escuelas psicológicas pueden definirse de dos maneras. Primero, las puedes definir como un centro de investigaciones que propone un objeto de estudio, desarrolla un método y le presenta un aporte a la psicología. O puedes entender a las escuelas psicológicas como una teoría y una práctica, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia con los enfoques psicológicos contemporáneos? Que los enfoques psicológicos contemporáneos tienen flexibilidad, ya que pueden tomar conocimientos de una escuela, enfrentarlos con otra escuela y obtener una síntesis. Por ejemplo, el humanismo de Maslow tuvo como antecedente el psicoanálisis. Maslow fue formado primero en psicobiología. Él incluso su tesis universitaria la relacionó con eso. Él estuvo fascinado con el experimento de Harlow, por ejemplo. Maslow tuvo también como maestros a los neopsicoanalistas. Sin embargo, él le llama a su psicología la tercera fuerza, ¿sí? En oposición justamente al psicoanálisis y al conductismo. Entonces, los enfoques psicológicos son flexibles, toman conocimientos de las escuelas y hacen una síntesis para proponer algo nuevo. El primer enfoque a tratar es el enfoque biopsicológico. Este enfoque tiene un nombre, por así decirlo, innovador, pero hay algo aquí importante a notar. Mira, quiero que te concentres. Las ramas de la psicología tienen muchísimas subdivisiones, ¿sí? Cuando la psicología se preocupó por el sistema nervioso y endocrino, recibe el nombre de psicología fisiológica, ¿ya? Cuando la psicología incrementó sus conocimientos, por ejemplo, sobre la actividad cerebral, pasó a llamarse psicobiología, ya que empezó a surgir la psicofarmacología, la neurociencia cognitiva, etc. Cuando la psicología desarrolló conocimientos sobre genética conductual, allí ya se apertura más el campo de estudio y lo puedes encontrar en algunos libros como enfoque biopsicológico. Así que ten cuidado. ¿Por qué, profesor? Porque me han preguntado en San Marcos, me han presentado una pregunta para relacionar y ¿saben qué? No aparecía ni psicología fisiológica ni psicobiología, aparecía psiconeurología. Entonces hay que tener cuidado con esos términos. El enfoque biopsicológico se preocupa por las bases biológicas de la conducta y los procesos mentales. Por ejemplo, saber que el área de Broca se encuentra en el hemisferio izquierdo, específicamente en el frontal izquierdo, y permite la articulación del habla, eso formaría parte de la neurociencia cognitiva. Ah, profesor, claro. Señalar, por ejemplo, que el razonamiento espacial se desarrolla en el lóbulo parietal
Pues eso es gracias a la neurociencia cognitiva. Se ubicaría en ese campo del conocimiento. Si ustedes saben que la dopamina es un neurotransmisor que se organiza, o perdón, es un neurotransmisor que se realiza en los procesos placenteros. Bueno, eso es gracias a la psicofarmacología. Investiga también efectos de sustancias. Por ejemplo, un estudio en Nueva Zelanda hace poco, lo pueden revisar en la BBC de Londres, reveló que el consumo de cannabis puede disminuir hasta en 8 puntos el cociente intelectual. Lo pueden revisar, no me crean, está en la web, en la prensa internacional. El consumo de cannabis puede deteriorar hasta 8 puntos tu cociente intelectual. Ese, por ejemplo, es una buena investigación en psicofarmacología, porque se investigan los efectos de determinadas sustancias en la actividad mental. La neuropsicología podría investigar los traumas o las lesiones. Por ejemplo, un sujeto podría quedar ciego si se lastima el lóbulo occipital. Por más que sus ojos estén intactos, podría quedar ciego. La genética conductual nos dice, por ejemplo, que si mi padre sufriera del trastorno bipolar, yo tengo entre un 30 y 45% de padecerlo también. Profesor, ¿que hay enfermedades mentales hereditarias? Así es. También se sabe, por ejemplo, que los padres con cociente intelectual mayor a 120, o sea, de superior a más, o de inferior a menos, o sea, con deficiencia mental definida, eh, eh, des- eh, desarrollan en sus hijos facultades similares. ¿Cómo así, profesor? Sí, las últimas investigaciones psicológicas, específicamente la del 2006 en adelante, revelan que las habilidades mentales muy superiores pueden heredarse. Hoy se sabe que la inteligencia es 50% heredada, 50% por influencia sociocultural. Hoy se sabe eso. Pero en términos del cociente intelectual, se sabe que si mis padres tuviesen un cociente intelectual superior o muy superior o inferior o limítrofe o deficiencia mental definida, yo puedo heredar esas facultades. Generalmente la herencia es, por así decirlo, de mayor influencia cuando hay una facultad mental muy superior, hay un cociente intelectual muy superior o muy inferior. Eso se sabe. Muy bien. Ahora, dentro del enfoque biopsicológico puedes encontrar a la psicología comparada y puedes encontrar también a la etología. Ojo y mucho cuidado, la etología no es una rama propiamente de la psicología, sino que es una disciplina, ¿sí? Disciplina científica propia de las ciencias naturales, muy emparentada con la biología. ¿Cuál es la diferencia? En la psicología comparada se establecen semejanzas y diferencias entre la conducta del ser humano con la de los animales, pero esto es en un laboratorio, como el famoso experimento de Harlow, donde los famosos monos rhesus desarrollaron apego hacia un muñeco de felpa, ¿ya? En cambio, en la etología, tú observas la conducta de los animales en su medio natural y luego la comparas con la de los seres humanos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Sí? Muy bien. Eh, Continuamos. El enfoque psicológico llamado conductista, en algunos libros se le puede encontrar como neoconductismo. ¿Por qué? Porque lo quieren diferenciar de Watson. ¿Cuál es la diferencia? Que el famoso Skinner aplicó reforzamientos y castigos. Y esto tú lo debes de saber. A Skinner le importan las consecuencias del comportamiento. Si a ese niño, por no ordenar sus legos, yo le quito el postre, estoy castigándolo negativamente. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque yo le quito algo con el propósito de que su conducta disminuya. Profesor, usted me está diciendo que para el neoconductismo de Skinner, yo debo asumir que los seres humanos nos comportamos en función a las consecuencias de nuestras conductas. Así es.
Entonces Skinner fue estuvo muy interesado en desarrollar esto, los reforzamientos y los castigos. Te voy a dar un ejemplo de cada uno de ellos para que lo recuerdes. Si una empresa de telefonía te da gigabytes en alta velocidad porque pagaste a tiempo tu recibo, te está reforzando positivamente. Si tú tienes vecinos muy molestos en un edificio y quieres evitarlos porque deseas estar tranquilo, dices, quiero llegar a mi casa tranquilo, no quiero escuchar chismes, pues bien, ¿sabes qué? Subo por las escaleras, no tomo el ascensor. Muy bien, tú te estás reforzando negativamente. Mantienes la conducta de llegar a tu casa, solo que evitas a los vecinos porque son molestos. Tú te refuerzas negativamente. Si, por ejemplo, una madre escucha a su hijo decir una mala palabra y le da 2 cachetadas, papá, para el condicionamiento operante, al niño lo están castigando positivamente. Ojo, para Skinner positivo no significa bueno, negativo no significa malo. Para Skinner positivo es dar, negativo es quitar. Entonces, cuando la madre le da una cachetada, para el condicionamiento operante de Skinner, eso es positivo, porque significa dar, no significa bueno, significa dar. Y en el castigo negativo, tú tendrías, por ejemplo, que si de repente un adolescente está bailando muchos TikToks, pero no estudia, entonces la madre dice, yo ya no quiero que haga TikToks, así que le quito su celular. Al quitarle su celular, ella ya no hace TikToks. Entonces, ¿qué ocurre? La ha castigado negativamente. Cuando se retira el reforzador y la conducta desaparece, a eso se le llama extinción. No te olvides. ¿Sí? Muy bien. Ya está. El cognitivismo, ya lo hemos explicado ampliamente hoy. Solo te comento algo breve. Uno de los máximos representantes es el famoso Jean Piaget. Jean Piaget es conocido por ustedes por el desarrollo de la inteligencia. Al cognitivismo lo hemos visto hoy buen rato, con la teoría del procesamiento de la información. Para el cognitivismo, los seres humanos tenemos procesos mentales que se organizan en un sistema. Así que es necesario actualizar la información del sistema. Por eso Piaget nos dice, en cada etapa del desarrollo de la inteligencia se superan ciertas características. Si los pequeños a la edad de 4 años te dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mamá, vamos al mercado, vamos, ¿por qué? Piaget le llama finalismo. Sin embargo, esto debe ser superado en una subetapa intuitiva. Si en la subetapa intuitiva el pequeño dice, uy, me has servido menos, no tienes la misma cantidad, no, tú me has servido menos. Y ocurre que los niños, cuando tienen centración, piensan que los vasos más altos son los que tienen mayor cantidad. ¿Sí? Se focalizan en las características de un fenómeno omitiendo las demás. Eso debería ser superado, dice Piaget, en las operaciones concretas, cuando alcancen reversibilidad, cuando alcancen conservación. ¿Sí? Muy bien. Y para concluir, tienes al famoso humanismo. El famoso Abraham Maslow ha venido en el examen de admisión de San Marcos, específicamente en la última semana. ¿Sí? Su compañera Ana Lucía pregunta, la psicología es una ciencia fáctica porque investiga los hechos. La lógica y la matemática son ciencias formales. El humanismo de Abraham Maslow señala que los seres humanos podemos alcanzar nuestro máximo potencial. Por esto solo es posible si nosotros, ¿qué hacemos? Organizamos muy bien nuestras necesidades. Entonces Maslow le llamó al humanismo una tercera fuerza porque las necesidades se hacen conscientes, no son como en el psicoanálisis que son inconscientes, ¿verdad? Y espontáneamente se liberan,
sino que para Maslow muchas necesidades, hay necesidades sí, con motivos inconscientes para Maslow, pero no son todas. Maslow piensa que la gran mayoría son conscientes y necesitan organizarse saludablemente, ¿sí? Entonces, para Maslow, el ser humano desarrolla autonomía, es consciente de sus necesidades y las puede organizar de la mejor manera. Es una tercera fuerza, porque piensa que las necesidades son conscientes también, y es una tercera fuerza porque, a diferencia del conductismo que enfatiza solo las consecuencias, Maslow quiere enfatizar la autonomía, ¿no? Entonces, de repente, si un psicólogo clínico de orientaciones conductistas trata con un sujeto con problemas de adicción, le diría, hey, lo primero que tienes que hacer es mudarte, sal de ese lugar, múdate, aléjate, vete de viaje y quédate por allá buen tiempo. Pero si fuese un psicólogo humanista, le diría, hay que fortalecer tu personalidad. Vayamos paso a paso y mira, si no tienes el dinero para mudarte, pues mira, recuerda que tu estado de salud es lo primero. Trabajemos, trabajemos y trabajemos. No importa el lugar donde vivas, tú sigues siendo una persona valiosa. Entonces va a trabajar el amor propio, el desarrollo de la personalidad, la autonomía y sobre todo, esto es muy importante, a la individualidad. Uno de los que se ha agregado al prospecto de San Marcos recientemente es a Carl Rogers. Carl Rogers tiene obras muy interesantes. Si Maslow escribió Motivación y Personalidad, y lo trabajaremos en el tema de motivación propiamente dicho, Carl Rogers tiene muchas otras obras como La terapia centrada en el cliente, Del camino al ser, tiene muy buenas obras. Carl Rogers, ¿qué propone? Propone algo llamado la congruencia, integridad y transparencia en la personalidad. Brevemente te lo explico. Para el famoso Carl Rogers, una persona incongruente es una persona neurótica. Profesor, ¿cómo es una persona neurótica? Para Rogers, ojo, la neurosis es un término psicoanalítico, pero el humanismo también lo trató. Para el famoso Carl Rogers, un sujeto desarrolla neurosis cuando no haya una congruencia entre cómo se percibe y qué es lo que hace. De tal manera que el neurótico para Carl Rogers es un sujeto que vive situaciones amenazantes, que le provocan una hiperpreocupación. A eso le llamamos en términos muy simplificados, me van a disculpar, ansiedad. Y lo que hacemos ante la ansiedad es defendernos, lo que va a incrementar nuestra incongruencia. Profesor, ¿cómo así? Mira. Imaginemos que un sujeto llegue pues al consultorio de Carl Rogers y le diga, ¿sabe qué, señor Carl Rogers? Yo estoy harto de trabajar con adolescentes, son todos muy sucios, son todos muy malcriados, yo los detesto, ya no quiero nunca más trabajar con ellos. Y disculpe, me preguntará Carl Rogers, ¿usted qué estudió? Ah, yo estudié educación secundaria. Muy bien. De repente el sujeto dice, Carl Rogers no esté enfermo. De repente el sujeto necesita una orientación, necesita hallar esa congruencia entre lo que hace y cómo se percibe. Entonces Carl Rogers va a trabajar un concepto llamado autoactualización. Maslow trabaja con autorrealización, pero Rogers trabajó con el concepto de autoactualización. ¿Qué te dice ese concepto de autoactualización? El concepto de autoactualización lo que hace es trabajar con un impulso en el ser humano por desarrollar, ¿saben qué? La motivación intrínseca. Profesor, ¿cómo es esto? Sí, ustedes si están en repaso semestral ya lo dominan. La motivación intrínseca se caracteriza porque por el desarrollo de las cualidades personales. Se caracteriza por la autosuperación, por la necesidad de competencia, sentirse aptos. Entonces Carl Rogers decía, el individuo es alguien que está
dispuesto a superarse. Y lo que hay que hacer es provocar, es incentivar esta motivación intrínseca. Entonces, para el famoso Carl Rogers, el ser humano siempre buscará, si se encuentra en desequilibrio, buscará equilibrarse. Por eso Carl Rogers es muy famoso en establecer que no se le llame paciente al sujeto que acude a una consulta, sino se le llame cliente. ¿Por qué? Porque este sujeto, Rogers pensaba así, de antemano quiere hallar el equilibrio, quiere regresar a lo que llamamos normalidad, quiere hallar una coherencia y una congruencia entre qué es lo que hace y cómo se percibe. ¿Sí? Y para terminar la clase, veo que el tiempo nos ha ganado. Así es un tema muy extenso. Tenemos al neopsicoanálisis. Carl Jung será conocido por ustedes por separarse de Freud y establecer la introversión y extroversión. Para los neopsicoanalistas en general hay motivos inconscientes, pero están influenciados por su sociedad y su cultura. ¿Sí? Su compañera Ana Lucía dice de las claves. Muy bien, entonces un minuto más en esta diapositiva y dictamos las claves. ¿Sí? Muy bien. Carl Jung nos habla del extrovertido e introvertido. No se olviden, preocupado por la vida exterior el extrovertido y el introvertido por su vida interior. Alfred Adler concebía que los seres humanos en un hogar numeroso, el hermano mayor es reconocido por su fortaleza, es reconocido por ser un sujeto autónomo y el menor es un sujeto básicamente engreído, básicamente cuidado en demasía. Pero ¿qué pasa con el segundo hermano? Pues ese puede desarrollar un complejo de inferioridad. No necesariamente, pero puede. ¿Por qué? Porque debe competir por el afecto. Entonces, el famoso Adler nos dice, hay condiciones socioculturales que provocan alteraciones mentales. Karen Horney piensa de manera semejante, solo que llevado al campo de la mujer. Ella consideraba que en un contexto de inicios del siglo XX, muchas alteraciones mentales tienen un origen o tienen una, vamos a llamar así, detonante o factor muy importante en lo sociocultural. Entonces, mientras que Freud hablaba de la famosa envidia del pene, Karen Horney decía, hey, no, los seres humanos estamos en un entorno sociocultural y enfrentamos una serie de conflictos que nos pueden llevar lamentablemente a alteraciones mentales. Y para terminar, Erickson será conocido por nosotros en el tema de desarrollo humano, cuando veamos nosotros a quienes, a las tareas del yo. Recuerda que Erickson nos dice que cada etapa del desarrollo humano tiene tareas, ¿sí? Muy bien, dictamos entonces las claves de qué, las claves, así es, de la guía. Atentos, por favor. Dictamos las claves de la guía. Pregunta número 1 de la guía. Pregunta número 1. Realizar las potencialidades, eso es humanista. Clave de la 1, dedo. 2. Un psicólogo busca explicaciones a los sueños de su paciente. Bueno, si son sueños en su paciente, entonces es psicoanalista. Así es, esas imágenes, así es. La clave de la 2 sería avión. Número 3. Proceso psíquico que no es cognitivo. Bueno, ese es un sentimiento. La clave de la 3 sería casa porque ese es un proceso afectivo. 4. Proceso que utilizo en recordar el teorema de Pitágoras. Como dice aquí recordar, la 4 sería la memoria. 4, beso. Pregunta número 5. El uso del método mnemotécnico y sus efectos en el aprendizaje. Eso fue propuesto por los cognitivistas. Sin embargo, a muchos cognitivistas se les llama constructivistas,
¿Por qué? Porque asumen que hay un proceso de elaboración de conocimientos a largo plazo. 6. Un sujeto está haciendo prácticas preprofesionales y lo mejor que utiliza para ayudarlos es el desahogo, la liberación catárquica de sus experiencias reprimidas. Como en la 6 se habla de represión, entonces es común encontrar al famoso psicoanálisis. Psicoanálisis. Pregunta número 7. La escuela psicoanalítica considera... Número 7. La escuela psicoanalítica considera que el estudio central psicológico es el inconsciente. Clave de las 7, beso. Clave de las 7, beso. Pregunta número 8. Desde la perspectiva epistemológica, la psicología está ubicada dentro de las ciencias, como lo hemos tratado hoy día, son ciencias fácticas. 9. La tendencia se adhirió a la filosofía fenomenológica. Como eso parte de la filosofía, se espera que ésta sea la humanista. ¿Sí? 10. Mientras Ronaldo piensa en cómo estudiar mejor, se le observa organizando sus textos en casa. Los pensamientos son procesos mentales y las acciones son conductas. Clave de la 10, dedo. 11. Los procesos mentales son cognitivos y dinámicos. Verdadero. Los procesos psíquicos se infieren a partir de la conducta. Verdadero. La conducta es subjetiva y los procesos son objetivos. Falso. Los procesos psíquicos tienen base fisiológica. Verdadero. La clave sería casa. Pregunta 12. Wundt desarrolló, hay que relacionar. Wundt, como bien saben, fundó la psicología. Así que tenemos nosotros que la 1 iría con la letra C. La número 2, William James, iría pues con el funcionalismo, entonces sería 1C, 2B. La número 3 iría con la letra A. La número 4 es desarrollada por Watson, iría con la E. Así que la clave es casa. 12, casa. 13. Si un paciente ha perdido apetito, entonces lo que puede hacer es visitar al psicólogo, ya que habla aquí de la tristeza. Entonces, 13, avión. 14. El cambio de estado de ánimo que sufre Maribel como consecuencia de una enfermedad revela la influencia de lo biológico en lo psicológico. 14, avión. Y la última dice, para el cognitivismo, la psicología debería estudiar los tres, la imaginación, el pensamiento y la memoria, porque son procesos llamados mentales de tipo cognitivo. Que les vaya muy bonito. Cuiden mucho su salud y la de su familia. Muchas gracias, profesor Quiñones. Hasta la siguiente clase. Hasta Muy bien, luego, chicos. gracias. Hasta luego, profesor. Muy bien, chicos. Muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Mañana temprano, por favor, como siempre, les he enviado el horario, les he enviado todo lo necesario para que también puedan revisar sus puestos de la práctica del día de hoy. También, chicos, revisar los Classroom, que también les he añadido a 2 más el día de hoy. Mañana son 2 más, chicos. Temprano, por favor.